¿Qué vamos a verificar? Verificar en el sitio en donde estamos nosotros realizando, es decir, en la línea de proceso, tenemos que verificar la correcta identificación de los peligros, los puntos críticos de control y los límites críticos. Esto lo hacemos de manera documental. La evaluación del sistema HACCP en planta implica la revisión de los registros de monitoreo de los puntos críticos y de las acciones correctivas. Recuerden, son los dos puntos que acabamos de ver en donde tenemos que generar procedimientos y registros. Estos son auditables, por lo tanto, en este principio que es la verificación del plan HACCP, cobran toda su importancia. Aquí es en donde tenemos nosotros que mantener esos registros, analizarlos y determinar que se están cumpliendo de acuerdo al plan establecido. De manera documental, les comentaba yo, se hace la verificación de los peligros, de los puntos críticos de control y de los límites críticos. Para esto podemos utilizar el formato que les presenté, en donde tenemos etapas, tenemos peligros, tenemos medidas preventivas y agregamos las columnas con punto crítico, límite crítico, para que esos documentos nosotros los guardemos en la carpeta de HACCP y más adelante puedan ser verificados. La validación inicial del plan HACCP implica verificar, revisar, estar conscientes de que los fundamentos científicos y técnicos que utilizamos son los correctos. Esta es la otra cara de la moneda que le da la importancia a la comprobabilidad y a la confianza que genera el HACCP. ¿Por qué? Porque esos fundamentos científicos son los que nos sirvieron para determinar la temperatura a la que se va a destruir el peligro biológico que encontramos, o el equipo que nosotros determinamos para detectar los peligros físicos, como en el caso de metales. Todo esto tenemos que tener un fundamento científico, un fundamento técnico que proviene de artículos científicos o de especificaciones técnicas, en el caso de los equipos que son detectores, en el caso de los equipos que utilizamos para monitoreo, los registros de calibración. Todos estos documentos tenemos que utilizarlos para validar que los principios científicos y técnicos que utilizamos son correctos. En el caso de encontrar que sean incorrectos, lo que tendríamos que hacer es modificar el plan HACCP, modificar los puntos para ajustarnos a las exigencias científicas actuales. No hay ningún problema si nosotros al momento de estar verificando el plan HACCP está equivocado. Nosotros tendríamos que corregirlo. Evidentemente, si evaluamos que hay producto que está saliendo sin calidad de inocuidad, habría que tomar las medidas adecuadas. Pero hay que estar conscientes de que el plan HACCP es un sistema que implica acción e implica documentación. Por lo tanto, siempre que exista un error, tenemos que registrarlo y corregirlo, actuar en consecuencia con base en estos criterios científicos y técnicos. De lo contrario, estaríamos haciendo un procedimiento que no tiene ninguna validez. Es un procedimiento que se ejecuta por ser procedimiento, por ser obligatorio, y no es el caso. El sistema HACCP debe ejecutarse de acuerdo a estos criterios científicos y técnicos. Y eso es precisamente lo que nos va a dar la garantía de control sobre los puntos críticos de control. Toda esta validez, este bagaje científico que nos está dando el conocimiento para determinar cada uno de los límites que nosotros establecimos. ¿Qué información podemos utilizar para validar el plan HACCP? La asesoría de expertos técnicos, los estudios científicos, como les acabo de mencionar, y las observaciones, mediciones y evaluaciones que hagamos en la planta, tanto al momento de que se están verificando los puntos críticos de control, sus límites, como al momento de ejecutar el proceso de producción. Llegamos nuevamente a esta etapa práctica, que es la verificación durante la operación. En ella también tendríamos nosotros que evaluar la ejecución de los prerequisitos. Si nuestros programas de prerequisitos se están ejecutando de manera deficiente, vamos a tener problemas, porque recuerden que al principio nosotros veíamos que el programa de prerequisitos son una serie de programas que nos van a servir para filtrar
toda la cantidad de peligros que podemos tener presentes en una planta. Mediante ellos evitamos que exista contaminación ambiental de cualquier cantidad de patógenos por el uso de POEs. También evitamos que cualquier otra cantidad de patógenos entren mediante control de plagas. Entonces, si nosotros detectamos al momento de hacer la validación y la verificación en planta que estos programas de prerequisitos se están llevando a cabo de manera deficiente, muy probablemente tengamos peligros que se están introduciendo y que no se están considerando. Por lo tanto, es importante verificar que estos prerequisitos estén funcionando. Una vez que determinamos que los prerequisitos están funcionando de manera correcta, tendríamos que pasar al corazón del HACCP y son los puntos críticos de control, verificar cómo están determinados, cuáles son los límites críticos que se están controlando y, por supuesto, todos sus registros de monitoreo y de acciones correctivas. Todo esto nos va a permitir garantizar que el plan HACCP se ha implementado correctamente. Y aquí es un momento para que haga un poco de hincapié en la recolección de los registros. Hay muchas ocasiones en las que en planta el personal, nuestro personal dedicado a tomar los registros de cada uno de los puntos críticos de las acciones correctivas, del monitoreo, están abrumados por el trabajo o creen que es más sencillo o que es mejor presentar unos registros hechos posteriormente al momento de la captura. Nosotros, al momento de verificar y de auditar un plan HACCP, preferimos encontrar el plan HACCP con correcciones, los registros, observar que se están llevando a cabo en el sitio, en el momento, en la línea de proceso, no importa si son registros que están manchados, que están maltratados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos garantiza que el personal está ejecutando sus actividades de monitoreo y de vigilancia y de acciones correctivas en el momento adecuado. Hay veces que el personal operativo considera que es mejor pasar en limpio los registros, pero como auditor a nosotros eso nos causa una alarma, porque sabemos que el plan HACCP es un plan práctico, un plan que se lleva a cabo en planta. Entonces, si nosotros vemos este tipo de registros, pensamos que se trata de un engaño o que se trata de alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer hincapié en el personal que la toma de registros se hace en la línea de proceso y se hace en el momento en el que nosotros estamos ejecutando las acciones. Es válido que sea complicado para el personal, pero para eso tenemos al equipo HACCP y se pueden modificar los procedimientos, se pueden modificar los registros de manera que se adapten a las acciones que se llevan a cabo en la planta. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que el sistema HACCP no se ejecute de manera correcta, porque el personal solamente estaría tratando de cumplir con requisitos en vez de entender el énfasis que tiene el HACCP en practicidad. ¿Qué más vamos a verificar en el plan HACCP? Estos registros que les estoy hablando, que les estoy haciendo hincapié, sobre todo en las auditorías en sitio. Al momento de nosotros verificarlos, registrar que se están tomando a cabo, que se están tomando en el momento, que se están manteniendo bajo control los límites críticos, podemos asegurar que el plan HACCP está cumpliendo su plan de manera estricta. Aún con desviaciones, por eso tenemos los procedimientos de acciones correctivas para corregir esas desviaciones. Es importante que este plan de verificación, esta verificación, la haga la planta misma. Nosotros mismos tenemos que auditarnos, nosotros mismos tenemos que verificar que el plan HACCP está funcionando de manera correcta. Es un sentido muy similar al de los sistemas de gestión de calidad, en donde se hacen auditorías periódicamente. Nosotros vamos a hacer lo mismo con el plan HACCP. Es una auditoría interna del plan HACCP para garantizar que está funcionando. Si nosotros logramos hacer esto, vamos a completar un círculo de mejora continua, es decir, con los resultados de las verificaciones que hagamos nosotros al plan HACCP, tenemos que establecer acciones correctivas para mejorar el plan HACCP en su conjunto. Podríamos mejorar procedimientos, podríamos mejorar registros, como se los acabo de mencionar, y
Con esto garantizamos que nuestro plan HACCP está creciendo y está mejorando etapa con etapa. La verificación es muy importante que se haga de manera periódica. Tendríamos que generar un procedimiento también para establecer este tiempo, cada 6 meses, cada año, dependiendo de los procesos que nosotros tengamos. Es muy recomendable que se haga cada 6 meses. También habría que considerar la legislación que existe en cada uno de nuestros países. Si nos obligan a hacerla con una frecuencia más corta, tendremos que respetarla. Si la frecuencia es mayor y nosotros consideramos que cada 6 meses, cada 2 meses es correcto para nuestro tipo de producto y nuestro proceso, también es correcto que lo hagamos. Es muy importante también utilizar al momento de validar los puntos críticos del HACCP, hacer pruebas de laboratorio para nosotros poder confirmar y verificar que los puntos críticos están bajo control. Si nosotros no hacemos esto, tendríamos un plan HACCP sin un sustento científico. Entonces debemos considerar análisis químicos, análisis microbiológicos de todo nuestro producto, de nuestros lotes, de las muestras que obtenemos al momento del monitoreo para garantizar su funcionamiento adecuado. Ahora vamos a pasar a la parte del principio número 7, que tiene que ver con los procedimientos de registro y documentación del sistema HACCP. Los registros del plan HACCP están compuestos por el resumen de nuestro análisis de peligro. Entonces, recuerden, es nuestro primer principio, es lo primero que aplicamos. Tendríamos que utilizar los fundamentos que nosotros usamos para determinar qué peligro incluimos y cuál no, es decir, el registro en nuestro cuadro que les mostraba yo en las diapositivas, en donde está establecido cuáles son las medidas preventivas, cuáles son los prerequisitos que están controlando cierto peligro y que nos permite a nosotros incluirlo o excluirlo del plan HACCP, las medidas de control o prevención como les acabo de mencionar. Todo esto resumido en los formatos que nos recomienda el Códex o los formatos que ustedes determinen siempre y cuando contengan esta información. También tenemos que incluir ese documento que les hablaba yo al principio, en donde formalmente determinamos quiénes son los integrantes del equipo HACCP, cuáles son sus responsabilidades. Tendríamos que incluir la descripción del producto, esa descripción que hicimos con el equipo al principio, el diagrama de flujo que está verificado, no es más que una impresión del diagrama de flujo con la firma de los integrantes del equipo y la fecha en la que se verificó en sitio. También tendremos que incluir el cuadro resumen del plan HACCP, que es básicamente el cuadro que les mostré, en donde viene etapa por etapa los peligros identificados, las acciones, las medidas preventivas, las acciones de control, si lo incluimos o no lo incluimos en el plan HACCP y si está incluido, si es un punto crítico de control o no y cuáles son sus límites críticos, más su procedimiento de verificación, su procedimiento de monitoreo, su procedimiento de acciones correctivas y las verificaciones que se tengan que hacer. Ahí tenemos identificado, como les comentaba, los pasos que están determinados como puntos críticos, los peligros que consideramos relevantes, los límites críticos, el monitoreo, acciones correctivas y en este caso también es recomendable que incluyamos un cronograma de verificación. También hay que incluir el procedimiento para control de documentación, que es precisamente el principio en el cual estamos en este momento. Todo lo que estamos platicando tiene que quedar sentado, tiene que quedar formalizado como un procedimiento, es decir, paso a paso determinamos cuáles son los documentos que incluye nuestro plan HACCP, quién es el responsable de resguardarlos y cuáles son los registros que vamos a estar generando, cada cuánto vamos a estar evaluando este procedimiento. Identificar perfectamente cuáles son nuestros registros, nuestros registros de validación, sobre todo aquellos en los que hagamos pruebas microbiológicas de nuestro producto para garantizar que los puntos críticos de control efectivamente los tenemos bajo control, y los registros históricos de nuestro monitoreo, de nuestras acciones correctivas y de nuestros límites críticos.
el procedimiento que nosotros generaríamos en este punto, en este principio número 7 del HACCP, tiene que incluir cómo vamos a elaborar nuestros documentos y cómo los vamos a resguardar. Tenemos que establecer quiénes son los responsables de las actividades, qué procedimientos se utilizará y qué frecuencia vamos a tener en la revisión de estos documentos. Se recomienda mucho que sean personas diferentes a quienes hacen el control de los puntos críticos, la vigilancia y el monitoreo, para que se encarguen únicamente de la cuestión documental. Aquí estaríamos nosotros llegando al final de la presentación. Solo me queda agradecerles y hacerles hincapié en que el plan HACCP tiene un sentido preventivo que está fundamentado en la validación científica de todos sus criterios y sobre todo en su ejecución en la planta. La ejecución en la planta tiene que ir de acuerdo con el proceso, de acuerdo con el producto, y se debe de modificar para mantenerse siempre bajo control de acuerdo a nuestro plan HACCP. Podemos modificar procedimientos, podemos modificar procesos, conductas de nuestro personal, y todo esto lo podemos reforzar muy efectivamente con la capacitación del personal que nosotros tengamos a cargo del sistema HACCP. Muchas gracias.